Hola, Bueno, entonces hablando de la oftalmía neonatal, como les estaba diciendo, es una causa muy importante de infección, de ceguera, incluso pues en algunos casos puede generar sepsis que nos puede llevar a la muerte en distintos lugares del mundo. Como les dije, la prevalencia es muy mínima, del 0,1 al 10%. Obviamente en sitios aislados o en sitios como África Oriental, pues es un poco más alta por todo el tema o por las infecciones de transmisión sexual que básicamente pues generan esa transmisión vertical. Entonces, dentro de las causas también de estas más importantes, la Neisseria gonorrea, pues dentro de las más características importantes de destacar, es importante hablar que se presenta en los primeros 3 a 4 días. Los pacientes tienen una hiperemia o una inyección conjuntival entre moderada y severa. Hay una secreción ocular bastante significativa. Eh, digamos que en casos más graves ya puede llegar a presentar úlceras, perforaciones corneales e infecciones sistémicas graves, como les estaba nombrando, que esto nos puede dar sepsis, meningitis o hablaban incluso artritis, que pues esto es lo que nos puede llevar a comprometer la vida. El diagnóstico también, como lo hablé, se basa pues en la secreción conjuntival, pero en este caso sí se van a hacer cultivos para, digamos, que orientar el tratamiento. En el caso de la clamidia, pues sucede aproximadamente en la primera semana de vida, puede, digamos que aparecer antes, en los casos que haya ruptura prematura de membranas, y en este caso la secreción puede ser tenue a moderada. El aspecto de esta pues, es filiforme y hay también inflamación de párpados y una reacción papilar en la conjuntiva. En estos casos se pueden llegar a presentarse pseudomembranas y la secreción mucopurulenta mucho mayor, acompañada de la secreción folicular que ya hablamos. En la gran mayoría de estos casos, pues ya requerimos de tratamiento sistémico neonatal, y en el dado caso, pues de la clamidia, el tratamiento se da, digamos que pensando en una neumonía y en una otitis, que también, como les dije, nos puede llevar a la meningitis, y el tratamiento se da con eritromicina oral por 14 días o acitromicina por 3 días. En la gran mayoría, o digamos que para prevenir todo esto se decide o se da una profilaxis de eritromicina o tetraciclina para prevenir todo esto, o incluso también yodopovidona en solución, aunque en algunos casos pues también se sigue dando el nitrato de plata, que es el que se nombra en la primera en la lista, que es básicamente una conjuntivitis que se autorresuelve y que es reactiva a un químico, que es el del nitrato de plata. Next. Acá enseño dos fotos, la superior de una oftalmía por Neisseria. Pues vemos un ojo con una secreción muy importante. Digamos que no se ve tanta inyección en este caso, pero aún así una secreción muy importante. Y la inferior por clamidia, una secreción también entre moderada, el ojo mucho más rojo y la quemosis ya descrita. Entonces, acá vamos a hablar ya puntualmente de las conjuntivitis. Importante pues ver y entender las diferencias entre los folículos y las papilas. Lo más importante a destacar pues es el folículo, que básicamente nos presenta elevaciones de la conjuntiva de 0,1 de 0,5 a 1,5 milímetros, y pues ya sabemos que se encuentran en el talso. Sin embargo, pues a diferencia de las papilas, que son un poco más sobrelevadas, tienen un aspecto glomerular, y el vaso, en este caso, en el caso de las papilas, está centrado. Vamos a hablar ahora de los tres tipos de conjuntivitis. Vamos a empezar por la alérgica, que es, digamos que es muy común en los niños, todos ellos de características atópicas o con este antecedente. Entre estos puede ser el asma, rinitis y dermatitis. Todos ellos pues cursan con una reacción de hipersensibilidad tipo 1, y hay miles de alérgenos, los principales: polen, polvo, pelo de gato o pelo de perros. Entonces acá vamos a hablar de los cuatro tipos de conjuntivitis alérgica, o de los relacionados con atopía. Es muy importante, pues digamos que saber que se suele presentar en épocas, digamos que vamos a hablar primero de la alérgica. Es estacionaria, es perenne, pues en esta, como en todas, se presenta una hipersensibilidad tipo 1, y es muy común, se presenta en el 22%
de la población. Y hablando de la keratoconjuntivitis vernal, tiene que tener una duración un poco más prolongada, de 2 a 10 años, se presenta en climas calientes y secos, y es muy característico por haber papilas medias y gigantes en el párpado inferior. La keratoconjuntivitis atópica, pues digamos que ya tiene una duración muchísimo más prolongada, y es la que está más relacionada con atopía en pacientes. Ya la keratoconjuntivitis papilar o gigante, pues la que relacionamos con una hipersensibilidad tipo 1 y 4, y está relacionada con uso de lentes de contacto blandos sobre todo, pero también rígidos. En este tipo de keratoconjuntivitis, pues no tenemos una quemosis tan significativa como en las anteriores. Entonces, dentro de los síntomas o signos claves, obviamente el primero, el prurito o la picazón que los pacientes nos refieran, la quemosis, el ojo rojo, la secreción de estos pues suele ser un poco más hialina o acuosa, y se presenta pues porque los niños se frotan mucho sus ojos. El diagnóstico se da, básicamente es clínico, se da haciendo un buen interrogatorio, y más en los casos de los pacientes en los que sospechamos una atopía o algo alérgico, digamos que ahí tenemos que ser un poco más responsables en interrogar bien a los pacientes por todos los antecedentes, que generalmente algo de eso está relacionado en primer o segundo grado, el antecedente de atopía. El tratamiento en el caso de las conjuntivitis alérgicas va a ser lo primero, pues evitar el alergeno, el lavado, o pues digamos que usar solución salina para, digamos que remover, aliviar el prurito. Se hace con compresas frías, se pueden usar antihistamínicos, estabilizadores de mastocito, y en algunos casos ciclos cortos de corticosteroides, y siempre pues digamos que en valoración por nosotros. Vale la pena aclarar pues que en estos casos no utilizamos antibióticos. Acá tenemos un esquema que me proporcionaron muy amablemente, en el cual digamos que vemos el escalonamiento que se hace en el dado caso de las conjuntivitis alérgicas. Desde la parte inferior son los casos mucho más leves, en los que digamos que lo primero, lo que más hacemos es simplemente evitar la exposición al alergeno, y a medida que en el cuadro se va ascendiendo, pues en esta gráfica vemos cómo vamos usando cada vez más tratamientos. Como les dije, en lo más leve y lo principal, evitar el alergeno. Después vamos a empezar con lubricantes y compresas frías. Ya de ahí nos escalamos al uso de antihistamínicos orales, y después antihistamínicos o corticosteroides o estabilizadores de mastocitos. Y en dado caso que el paciente ya no nos esté evolucionando a esto, usamos los ciclos cortos de corticosteroides, que pueden, digamos, simplemente ser cortos, o más adelante en la parte superior, ya más alto, sí podemos usar los corticosteroides ya de manera inyectados eh, en el tarso. Ya si no, pues esto no nos mejora, ya usamos inmunoterapia, los inhibidores de la calcineurina, biológicos, o digamos que en ya casos mucho más severos, la cirugía. La parte izquierda de la tabla nos muestra los casos, digamos que más leves, la parte derecha ya los tratamientos que necesitan algo más especializado. Como les dije, de abajo arriba, de lo más leve a lo más moderado o intenso, por decirlo así. Seguimos con la conjuntivitis bacteriana, la cual, digamos que hablando puntualmente de los niños, pues es la que tiende a ser menos frecuente. El, la etiología más común, Staphylococcus aureus, neumonía y influenza, son esos tres. En los neonatos, como ya lo hablamos en los casos de la oftalmía, pues clamidia y neisseria. Como les dije, pues lo debemos sospechar, o digamos que debemos encender alarmas en el dado caso de la secreción de los pacientes. La clínica va a ser enfocada y encaminada a el tipo de secreción, como les dije, y el párpado en los pacientes amanece pegado, o pues digamos que es parte de lo que nos llegan a referir los pacientes. No hay tanto prurito en estos casos, y suele pasar de un ojo a otro. El diagnóstico, ya lo he repetido muchas veces, en el tipo de secreción, digamos que en casos que no sean tan comunes o en casos que sean muy reactivos, ya se puede pensar en un cultivo de la secreción. Digamos que cuando son pacientes que son muy reactivos al tratamiento inicial,
El tratamiento, medidas generales, pues eso ya lo hablamos, antibióticos tópicos de eritromicina, trimmetoprim, moxifloxacino, fluoroquinolonas. El tratamiento generalmente es de 5 a 7 días y los pacientes suelen responder prácticamente hasta el tercer día y no se suele usar un tratamiento oral, a menos que estemos presentando un caso de sepsis o una infección sistémica asociada. La conjuntivitis viral, la más común que se presenta en estos pacientes, la causa principal pues es el adenovirus, es muy contagiosa, pues suele iniciar de un ojo y luego ir al otro. La, el síntoma principal o lo más clave es el ojo rojo y la secreción, digamos que blanca o acuosa o serosa, está descrito. Está muy relacionado con síntomas respiratorios en los pacientes. Ya lo dije, puede empezar de un ojo y luego va al otro y puede estar relacionado con linfadenopatías. El diagnóstico, lo mismo, clínico, lo principal, pues o diferente de los demás, la secreción acuosa y la linfadenopatía preauricular, se suele autolimitar, aunque generalmente, pues en estos casos el tratamiento que le damos a los pacientes va enfocado a los síntomas o lo que el paciente refiera, pero pues digamos que para aliviar la sintomatología se suelen usar compresas frías o lubricantes o lágrimas artificiales que digamos que va a disminuir las molestias en el paciente. Saber y educar y hablar tanto con niños y padres o acudientes, pues que es muy contagiosa, suele digamos que llegar a la consulta del paciente cuando ya le ha pasado a alguien de la familia o es el segundo, le va a empezar digamos que a alguien más. Por eso, digamos que tenemos que enfocarnos en decirle a los papás que no deben compartir toallas ni elementos de aseo entre ellos. No se debe usar, obviamente, pues antibióticos en estos casos. Y en dados casos mucho más severos en los que pensemos en una conjuntivitis herpética, pues ya sí tenemos que usar un tratamiento con aciclovir o evitar, pues digamos que esto progrese pensando en úlceras o perforaciones relacionadas. Acá vamos a hablar ya en último de un cuadro en el que básicamente podemos diferenciar los tres tipos de conjuntivitis en los que relacionamos los síntomas presentados por el paciente y cómo nos podemos diferenciar en cada uno. Obviamente, lo primero, pues el prurito que siempre nos va a enfocar, nos va a hacer pensar en una conjuntivitis alérgica, que es donde más se presenta. En la bacteriana no suele presentarse tanto, en la viral pues es muy leve. La secreción, que es como el pilar de todo esto, que creo que es lo que más hemos nombrado. En la conjuntivitis alérgica suele ser acuosa, blanca o blanca no, sino clara o transparente. En la bacteriana las características son mucho más diferentes y más claras de identificar porque es purulenta de color amarillento verde. La viral acuosa o serosa. La bilateralidad, pues suele ser muy común que se presente en los dos ojos, especialmente en la viral y la bacteriana. La alérgica, pues digamos que se va a presentar de la misma manera en las otras dos, en la bacteriana y en la viral, primero un ojo y luego el otro. Los ganglios, obviamente, pues suele presentarse únicamente en la conjuntivitis viral, las linfadenopatías. Y el tratamiento, básicamente, pues el uso de gotas o no, digamos que en la viral solo las lágrimas artificiales, las compresas frías para aliviar los síntomas, como ya lo dije. En la alérgica, pues los antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos, o dependiendo del escalonamiento que le demos. Y en la bacteriana, simplemente los antibióticos tópicos. De todas ellas, la única pues que no llega a ser contagiosa, obviamente, pues es la alérgica. Por último, este cuadro que básicamente nos hace un resumen muy rápido de la etiología de cada uno de los tipos de conjuntivitis en bacterial, viral y alérgica, los síntomas principales, pues lo que cambia en cada uno, hablamos ya del el cuadro de la parte de allá, pues el ojo rojo, que suele estar un poco más significativo en la conjuntivitis viral, con mucho más lagrimeo, secreción acuosa o blanca. El tiempo de evolución en cada uno pues va a ser diferente. La visión borrosa mucho más marcada en la conjuntivitis bacteriana. El tratamiento de cada una pues obviamente lo dicho, bacterial, pues bacteriana usar antibióticos, en la viral simplemente manejo sintomático y en la alérgica siempre lo primero es digamos que evitar el alergeno o tratar
evitar la exposición a este ya habiéndolo reconocido. La prevención en todos los casos viene siendo básicamente la misma, medidas de higiene como el lavado de manos, evitar tocar las manos, evitar que compartan alimentos no, sino instrumentos o temas de aseo personal en casa todos. Y por último, pues digamos que para concluir ya todo esto, lo primero, el diagnóstico, como lo he dicho y que lo he repetido muchas veces, lo primero, pues interrogando muy bien al paciente, pues en este caso a los padres, para digamos que orientar el caso, ver el tipo de secreción, ver si hay o no prurito, saber que no todos nos llegan a necesitar o digamos que van a tener esa necesidad de usar antibióticos. La higiene muy importante en todos los casos, digamos que nos va a prevenir que sea de 1 a 2 ojos y obviamente que los componentes digamos que los familiares también sean afectados. Cuando digamos que tendríamos que ya derivarlos o digamos que pedir un poco más de ayuda en casos ya muy severos en los que pensemos una conjuntivitis herpética, cuando digamos que no mejora a pesar del escalonamiento que le demos a todos, los casos de conjuntivitis neonatal, que fue lo primero que hablamos, y cuando ya haya un compromiso corneal importante. Y eso es todo. Yo siento que más ahorita con un paciente que tiene esta tendencia a las atopias, es importante, pues, no tanto normal, pero sí es que son las líneas de Denny Morgan. Y bueno, o sea, esto nos habla de que el niño tiene pues, muchos cuadros alérgicos, rinitis, unos tecitos, si se les ve, son unos pegas, entonces es algo que Ayer revisando un poquito la GPC, nos comenta que tanto la olfatadina al 1% como al 2% nos tiene una relevancia clínica significativa, su efectividad va a ser igual. Y hay un metaanálisis donde se analiza la prednisolona al 0.5, al 1% y al 2%. Al 0.5 se encuentra una disminución en los resultados, pero al 1 y al 2% la efectividad es la misma. Entonces, pues, como punto de buena práctica, y que las compresas frías realmente sí son muy relevantes. También se compara la efectividad de compresas con antihistamínico y compresas con antibiótico. Con antibiótico es una resistencia del 26% después de 10 días, con antihistamínico del 12% y con compresas frías, pues todos terminaron resolviendo, ¿no? En caso de conjuntivitis alérgica, ¿no? Específicamente. Gracias. Ahorita que estás hablando de la olfatadina, precisamente, pues quienes se ponen a analizar los antihistamínicos, se dice que la olfatadina es más frecuente para una experiencia cuando es un cuadro crónico, no va a haber respuesta de la olfatadina, y eso tiene alineado los periodistas. Entonces ahí es cuando También nos decían los antibióticos, si los encontrábamos en el primero o segundo día, eran más efectivos, pero del cuarto día en adelante, probablemente el cuarto igual estuviera. Eso se hacen antibióticos. Y yo quiero agregar también que, o sea, en el cuadro que pusieron hace rato de cómo va a ser escalonando el tratamiento con la conjuntivitis alérgica, es importante recordar que el inhibidor de calcinorina que se utiliza es el Tradema, el tacrolimus al 0,1%, ayuda muchísimo a mejorar, en dado caso que el paciente no haya tenido mejoría con corticoides esteroides. El azul, era el azul, el azul. Ese no hay otra como para ojos en una adaptación. Hay habido estudios y todo, y está basado Ese no. Sí. Sí, así es.